Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones. Ya es jueves 18 de septiembre, ya casi la mitad más bien más de la mitad del mes. Y pues hoy corresponde leer la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículos 7 al 25. Y hoy corresponde como título de la meditación, la ley de Dios. Vamos a prestar muchísima atención, que el Señor nos bendiga y nos revele su palabra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y bueno, pues vamos ahora a continuar con la meditación de esta palabra de Dios. Pues mire, en el versículo 7, el primero que leímos al final, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ajá. Y el siguiente versículo dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, ¿sabe? Cuando leí esta parte de la escritura, me recordaba las leyes de tránsito, ¿no? Las señales de tránsito, que del lugar donde usted nos vea, seguramente hay leyes de tránsito. Y hace algún tiempo, algunas semanas, tuve que ir a tramitar mi licencia para motocicleta, porque aquí en Cozumel, aunque tengas licencia para conducir auto, tienes que sacar tu licencia de moto, si es que vas a conducir ya una moto. Y pues me fui al curso y a la prueba y todo. Y saben, nos decía el comandante, nos compartía el comandante, pues justamente la ley de tránsito que rige este municipio. Y decía él que era muy importante conocerlo porque tanto te puede ayudar, te puede beneficiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien de tránsito te detiene, si está en contra de lo que está escrito en la ley, tú le puedes decir en el tal artículo o muéstrame en qué artículo está lo que usted me está comentando, ¿sí? Decía, sin embargo, si usted no conoce la ley y, por ejemplo, se detiene en un lugar que no corresponde, usted no puede pelear nada porque está escrito en la ley que en ciertos lugares no te debes de estacionar. Ajá. Entonces, es importante, justamente decía él, que conozcamos la ley, porque la ley te puede amparar, pero también la ley te puede traer una consecuencia. Y lo que aquí dice el apóstol Pablo es que si la ley no dijera que no codicies, pues él dijera,
pues eso no es un pecado, ¿no? No es una falta a la ley. Sin embargo, la ley está escrita y es importante que la conozcamos, que sepamos qué son las cosas que a Dios le agrada y cuáles son las que Dios nos pide que no realicemos. A lo mejor podríamos decir, bueno, yo no he leído toda la Biblia, no conozco toda la ley, pero mire, hay algo bien interesante en el libro de Romanos, justamente en el principio de este de esta carta, en el capítulo 2 versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Desde que alguien está pequeño, sabe y reconoce cuando está haciendo algo indebido. Usted tiene pequeños en casa o ha convivido con alguien, ¿verdad? El típico que le pegó a tal, ajá, y entonces dice que no fue y yo no fui y yo no fui. ¿Sale? Cuando un amiguito le pega al otro y lo niega. El que lo niega sabe que está infringiendo una ley que está en su conciencia, aún de pequeño. Así nosotros ya adultos no podríamos decir, no, estoy realizando esto, pero no, esto es, aquí no pasa nada, ¿no? Esto no es pecado, esto no es en contra de Dios, ¿no? Sí, nuestra misma conciencia, dice la palabra de Dios, que nos acusa o nos defiende. Así que no podemos decir, yo no sabía, yo no lo había escuchado, yo no lo creía. Más bien es importante. No es como la imagen, ¿no? Del angelito de un lado y el diablito del otro. No, no es que uno te dice que hagas una cosa u otra. Sencillamente, nuestra propia conciencia, como somos hijos del Creador, esa conciencia nos dice y nos determina lo que está bien y lo que está mal. En la palabra de Dios dice aquí en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo podríamos decir esto, verdad? ¿Cómo la ley va a ser buena si me va a acusar, si me va a traer una condenación o un resultado, ¿no? No favorable. Bueno, pues creo y sabemos que cada una de las leyes, tanto de tránsito como de una biblioteca, por ejemplo, como de una escuela, como de un trabajo, lo que se pretende es justamente llegar a esto, a que haya justicia, a que sea bueno. Y en el caso de las leyes espirituales, a que la santidad de Dios pueda habitar en nosotros, a que podamos ser apartados del pecado, de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Para eso justamente está la ley del Señor. No es para que nos esté condenando, no, sino para que podamos nosotros vivir en libertad, una libertad consciente. No es nuestra propia obra, mire, dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Regresamos tantito al 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Se da cuenta cómo hay, sí, como una pelea, ¿verdad?, entre el bien pensar entre pues lo que el Señor quiere hacer y entre la ley del pecado? Hemos platicado y hemos durante estos días hablado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? O de ser siervos de la justicia. Y aquí nos damos cuenta de algo y con esto quiero concluir. Es importante que nosotros cada día le pidamos al Señor que nuestra vida pueda vivir en libertad. Ajá, que nosotros podamos obrar lo que a Él le agrada, no lo que le desagrada. Justamente dice aquí, lo que yo quiero hacer bueno no lo hago. Imagínense algo, no es nuestra propia obra. Tampoco nos vamos a justificar. Por eso es importante que pidamos cada día al Señor que transforme nuestro corazón, que si nuestro corazón es un corazón de piedra, que cambie nuestro corazón a un corazón de carne, que pueda bendecir, que pueda obrar para bien, que pueda vivir en santidad y ser de bendición también para Dios y quienes nos rodeen. Entonces, recordemos esto, por nuestras propias fuerzas, nosotros no lo vamos a poder lograr. Y si lo logramos, va a ser por un tiempo, por un ratito,
Pero si nosotros cada día le pedimos al Señor que ponga su ley en nuestro corazón para ponerla por obra, porque ahora entendemos que es algo santo, que es algo justo y que es algo bueno, si cada día sea esa nuestra oración, el Señor nos va a responder. Y para terminar, dice el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se contesta el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente a través del Señor Jesús, de su obra redentora, es que usted y yo podemos ser transformados a un cambio real y a un cambio duradero. Que Dios le bendiga y nos vemos en una siguiente meditación.